Aeródromo de Twinwood, Bedford, Inglaterra. Una torre de control ruinosa y unos hangares derruidos son los últimos restos de una vasta... Hace 60 años aquí tuvo lugar uno de los episodios más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial. Y la historia ha estado rodeada de secretismo desde entonces. El 15 de diciembre de 1944, un avión ligero Norseman... A bordo iban 3 hombres. Uno de ellos era una superestrella de la música estadounidense, director de una gran orquesta y actual mayor del ejército, Glenn Miller. Destino. Se habían esfumado sobre el Canal de la Mancha. Nunca se ofreció ninguna explicación oficial de la muerte del director de orquesta, pero desde entonces han surgido varias teorías sobre su desaparición. ¿Qué le ocurrió a Glenn Miller? Desviara a una zona de lanzamiento de bombas sobre el Canal de la Mancha y fuera derribado por un escuadrón de bombarderos Lancaster que regresaba de un ataque fallido. Esta explicación se convirtió en la versión más aceptada de la muerte de Glenn Miller. Días posteriores y su desaparición dejaba muchas preguntas sin resolver. ¿Por qué en el registro oficial de Twinwood no constaba que ese día hubiera despegado ningún avión a causa de las malas condiciones climatológicas? ¿Lo oficial? Se afirmaron haberle visto en París días después de su supuesta muerte en una fiesta ofrecida por el general Eisenhower. Mucho después, el Departamento de Sanidad de Nueva Jersey confirmó que un tal mayor Alton G. Miller había fallecido por la gravedad de sus heridas en Ohio en 1945. El hospital se retractó de inmediato y declaró que se había tratado de un error administrativo. Ni se han hallado explicaciones convincentes que detallen por qué podrían haber lanzado las autoridades una cortina de humo para ocultar lo que ocurrió en realidad. ¿Está por un simple accidente de avión debido al mal tiempo? ¿O se reunió en Francia con el comandante general supremo aliado, el general Eisenhower, para tratar algún asunto clandestino? ¿O, como se ha sugerido, cumplía Miller una misión secreta de paz para acabar con la guerra lo antes posible? ¿Cuáles son los secretos detrás de la misteriosa muerte de Glenn Miller? Alton Glenn Miller nació en Clarinda, Iowa, en 1904. Desde la más temprana edad, fue un enamorado de la música e ingresó en la orquesta de Ben Pollack como trombonista en 1924, cuando era un estudiante. Miller se mudó a Nueva York para trabajar como músico y arreglista independiente. Era una época floreciente, en la que había mucho trabajo para los músicos jóvenes y con talento. Nueva York había sido pero en los años 30 empezó a evolucionar desde el jazz hacia otro tipo de orquestas que se denominó swing. Glenn Miller fue uno de los primeros que dominó el sonido swing. En 1937 empezó a dirigir sus propias orquestas de baile y creó un sonido inconfundible que se convertiría en la banda sonora de los años 40. En 1900, orquesta de Glenn Miller, que incluían sus temas más emblemáticos, Moonlight Serenade y In the Mood. No había quien detuviera al muchacho de Iowa y su trombón de oro. Las centelleantes luces de Hollywood pronto le atrajeron. Miller y su orquesta alcanzaron una gran fama. Enseguida aparecieron en varias películas. Pero la era dorada de su éxito se vio interrumpida. En diciembre de 1941, Japón lanzó un ataque sorpresa en Pearl Harbor y Estados Unidos entró en la guerra en Europa y en el Pacífico. Pronto se envió a miles de jóvenes a Gran Bretaña para preparar la invasión de la Europa ocupada por los nazis. Miller quiso combatir en el frente. En 1900... Pero Miller no estaba solo. Otras estrellas de Hollywood se habían alistado en el ejército para luchar por su país. El ejército enseguida se dio cuenta de que el potencial de Miller consistía en el... Le ordenaron que formara una orquesta y tener al personal de servicio, con conciertos de radio regulares. Miller reagrupó a algunos, reclutó a otros nuevos y formó la banda de la Fuerza Aérea estadounidense Glenn Miller. Para entretener a las tropas donde quiera que estuvieran destinadas, incluido el desierto del norte de África. En 1944, Miller y su banda se reunieron con las tropas estadounidenses que cruzaban el Atlántico rumbo a Gran Bretaña. Allí estaban destinados cientos de miles de soldados estadounidenses que preparaban por los nazis.
irritados por la exuberancia de sus aliados estadounidenses y a veces se quejaban de que tenían fianzas con sus mujeres. Pero a muchas gustaban los estadounidenses por su toque de glamour de Hollywood y su carácter generoso. Las discotecas de los soul bailaban los grandes sexos, las orquestas de swing, en las que actuaban Buddy Herman, Harry James, las hermanas Andrews y por supuesto Glenn Miller. Desfogaban en las pistas de baile al ritmo de su música, trabajaba en una oficina. Vivía en una suite del Hotel Mount Royal, en el centro de Londres. En 1944, el mundo contuvo la respiración cuando cientos de soldados estadounidenses y británicos subieron a bordo de la gran armada de barcas que les depositó al otro lado del Canal de la Mancha. El 6 de junio de 1940, esperada ofensiva contra la Europa ocupada por los nazis, el día D. A las tropas estadounidenses y británicas les costó mucho establecer un bastión desde el que lanzar las campañas del último año que acabarían con la guerra de Europa. En Gran Bretaña, la guerra estaba lejos y la población estaba expuesta a una nueva amenaza. Aunque las fuerzas aéreas alemanas se habían visto muy debilitadas, él cada vez más empezó a utilizar armas secretas contra los civiles británicos. Las autoridades, las explosiones estaban causadas por fugas de las tuberías de gas en Londres. Pero después de que murieran o resultaran heridos miles de civiles, hubo que revelar la verdad. Hitler estaba lanzando misiles guiados desde bases en Francia y Bélgica. Se llamaban V1 y V2. La V significaba venganza. Su gran velocidad los hacía imprevisibles. Los habitantes de Londres eran el principal objetivo de estas nuevas armas. Por primera vez, Glenn Miller y su banda experimentaron el horror de hallarse en primera línea de la guerra de misiles. Muchos londinenses creyeron que no vivirían para ver la victoria de los aliados. Miller debió de compartir su ansiedad. En otoño de 1944, Glenn Miller y su orquesta continuaban actuando. Sus espectáculos elevaban la moral de los soldados que esperaban a que les enviaran al frente en Europa. El 25 de agosto, París fue liberada. Fue un momento simbólico, una señal de que la libertad regresaba a la Europa esclavizada. En Gran Bretaña, el jefe militar era la estrella de cine británica David Niven. Niven era teniente coronel británico, o el país en los que actuaba Miller y otros para entretener a las tropas. Como parte de las celebraciones de la liberación, David Niven planeó una serie de conciertos de Glenn Miller que tendrían lugar en París a finales de diciembre de 1944. De vuelta en Inglaterra, Miller y su banda se alojaron en Bedford, a unos 80 kilómetros al norte de Londres, en mitad del campo. Para Miller, las matanzas diarias de los bombardeos. A menudo acudía a Milton Ernest Hall, el cuartel general del mando de la 8ª División de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Allí conoció a un oficial estadounidense, el teniente coronel Norman F. Bessel. Bessel dirigía el aprovisionamiento y manutención de los aeródromos de la 8ª División Aérea de Inglaterra y la Europa del Norte liberada. Volaba con regularidad sobre el Canal de la Mancha. Uno de los antiguos representantes de Glenn Miller, estadounidense, y confirmó su amistad. En diciembre de 1944, cuando se acercaban los conciertos, Bessel se ofreció a llevar a Miller a París, porque su avión tenía permitido volar a pesar del mal tiempo. Miller tenía mucho interés en actuar en París, así que aceptó la oferta. En la mañana del 15 de diciembre, Miller y Bessel fueron desde Milton Ernest Hall de Twinwood, en Bedford. Twinwood era una base de entrenamiento de vuelo nocturno, que a menudo utilizaba la orquesta de Glenn Miller para volar a otras bases estadounidenses. Se estaba acostumbrado a la inestabilidad del clima inglés. Esperaron cerca de la torre de control a que llegara su avión. Se les acercó un aeroplano y tranquilizó a Miller, que se ponía muy nervioso cuando volaba. El avión estaba pilotado por el estadounidense John Morgan, que a menudo trasladaba a Bessel al continente. Su plan era volar a Burdeos y dejar a Miller en Villers-Cotterêts. Don Hayes declaró más tarde que Miller estaba visiblemente nervioso antes del vuelo, pero Bessel se rió y le preguntó: ¿quieres vivir para siempre?
Hayes vio cómo despegaban entre las nubes a las 13:45 horas. Le pareció que habían despegado con normalidad. Pero cuando el Norseman se internó entre las nubes fue la última vez que vio a Glenn Miller. 4 días después, el 19 de diciembre, la radio de la BBC anunció a sus oyentes que Glenn Miller había sido dado por desaparecido cuando volaba de Inglaterra a París. En Inglaterra el 15 de diciembre, y no se han vuelto a tener noticias suyas desde que despegó. Fue una noticia traumática para los fans de Glenn Miller de todo el mundo. Una de las grandes figuras de la música se había esfumado en el aire. Dirigía hacia el sur desde la base. El avión había evitado Londres por sus defensas antiaéreas. Continuó hacia la costa. Se realizó una investigación. Don Hayes se reunió con las autoridades y narró su último encuentro con Miller. Su relato del vuelo final era convincente, excepto por un detalle sorprendente. Los archivos de vuelo oficiales del aeródromo de Twinwood reflejaban que ese día no había habido vuelos. Decía, hoy no se vuela, el aeródromo está cerrado. Sería la primera de varias incongruencias que plagarían la desaparición de Miller. ¿Estaba equivocado Hayes? ¿Miller no tomó ese vuelo? ¿Desapareció a causa de otro incidente misterioso? 15 de diciembre de 1944. El avión Norseman que transporta al músico Glenn Miller ha desaparecido en una tormenta sobre el Canal de la Mancha. La investigación que se comenzó de inmediato planteó varias cuestiones inquietantes. El misterio de la desaparición de Glenn Miller se profundizó al investigar la carrera del coronel Bessel, el teniente coronel que se había ofrecido a llevar. Bessel tenía la reputación de actuar al límite de la legalidad. Con 44 años, siempre estaba forrado de dinero y en busca de buenos negocios. Tenía intereses financieros al otro lado del Canal de la Mancha, en varios locales nocturnos, restaurantes y tiendas de lujo de París. Aunque París se acababa de liberar, ya se consideraba un mercado con grandes posibilidades. Un hombre como Bessel tenía acceso a todo tipo de productos restringidos. Podía prometerle a Miller si le interesaba diversiones en la Francia liberada. Bessel era guión de sus intereses. Sus pilotos transportaban mercancías al otro lado del canal en todas las condiciones meteorológicas. Su frase favorita era, ¿quieres vivir para siempre? Uno de sus pilotos decía de él que era tan sutil como una pistola del 45 cargada. Cuando volaba a Francia, Bessel siempre llevaba consigo cajas de cigarrillos Chesterfield estadounidenses, sin duda para engrasar las ruedas de sus tratos de negocios. Tenía acceso a grandes cantidades de botiquines de primeros auxilios, almacén octava división aérea de Huntington. Cada botiquín contenía 10 ampollas de morfina para aliviar el dolor de los soldados estadounidenses que, gracias a su rango, dar esas cajas a Europa sin tener que pasar por la aduana. En la Europa liberada existía una gran demanda de morfina entre los traficantes de droga. Bessel podía ganar mucho dinero vendiendo narcóticos en el mercado negro. Era un negocio lucrativo, pero peligroso si el trato se torcía. ¿Estaba Miller involucrado en el tráfico de contrabando de Bessel, consciente o inconscientemente? ¿Fueron sus negocios ilegales los que ocasionaron la urgencia del vuelo del 15 de diciembre? ¿Por eso insistió tanto en despegar a pesar del mal tiempo? Si esta fue la razón de su vuelo, no es de extrañar que las autoridades estadounidenses lo ocultaran para protegerlos a la muerte de Miller. Se planteó una cuestión aún más intrigante. ¿Viajaba Miller a bordo de ese avión el 15 de diciembre? La orquesta de Miller afirmó que había viajado a París en el asiento de detrás de Miller en un vuelo a París el 14 de diciembre, un día antes de la fecha oficial de su fatídico vuelo. John Heath, fiscal británico Tedder, que era el aliado en Versailles, facilitó nuevas pruebas. Declaró que el comandante general supremo aliado hacía una gran fiesta el 16 de diciembre y Miller tuvo el honor de actuar para el alto mando. La celebración tuvo lugar en el Palacio del Rey Sol en Versalles. John Heath vio a Miller tomando café con Eisenhower mientras escuchaban la música que interpretaba un grupo de miembros después de su supuesta desaparición. A las 2 de la mañana condujo a Miller al aeródromo de Buc, cerca de París. Allí Miller subió a bordo de un U-78 Bobcat. Esta Bobcat no podía efectuar vuelos, realizaría un transbordo a un avión más grande en otra base para volar de vuelta a casa. Miller llevaba regalos de Navidad para su familia en Estados Unidos.
desde el aeródromo de Twin Hood, el 16 de diciembre, Miller había desaparecido. La ansiedad de Miller había resultado fundada. Sus amigos en Inglaterra se habían dado cuenta de que Miller parecía más nervioso que nunca. Cada vez comía menos, llegaba tarde a sus citas y estaba convencido de que no regresaría nunca a Estados Unidos. Las investigaciones posteriores afirmaron que la declaración de Don Hayes no era fiable. No estaba basada más que en recuerdos difusos concebidos para un guión que estaba escribiendo sobre la vida de Miller. 9 años después, se estrenó Música y Lágrimas, protagonizada por James Stewart, que interpretaba al director de orquesta. Supuso un gran éxito y su desaparición. Se extendió el rumor de que Miller sí que había llegado a otro lado del Canal de la Mancha y había aterrizado en Francia. Pero le ocurrió algo que hubo que ocultar. Un testigo de la Fuerza Aérea Británica declaró que el avión de Miller había aterrizado en realidad en Bovingdon, cerca de Londres, tal vez para pasar la aduana, aunque esto no parece propio de Bessel. Las restos del avión siniestrado, incluso aunque su ruta a través del canal podría haberse rastreado con gran facilidad. En 1990 llevó la teoría de la ocultación más allá cuando publicó una revelación asombrosa. Afirmó que la pensión militar del coronel Bessel continuó pagándose hasta mediados de sobrevivido a la guerra. ¿Pero por qué ocultó el Pentágono la supervivencia de Bessel, mientras que proclamó a los 4 vientos la muerte de las autoridades denegaron el acceso al informe oficial? Otro signo de interrogación junto a un suceso trágico que quedaba sin respuesta. Cuando el avión Norseman de Glenn Miller desapareció entre las nubes del Canal de la Mancha, se originó uno de los grandes misterios de la Segunda Guerra Mundial. David Niven era el jefe a cargo del entretenimiento del ejército y era amigo suyo, pero permaneció callado respecto al asunto de un modo muy extraño. Algunas personas afirmaron haber visto a Niven y Miller tomando una copa en un bar en el París recién liberado del 14 de diciembre, el día antes de su... Pero en su autobiografía, La aventura de mi vida, que fue un éxito de ventas, Niven no mencionó a Miller en absoluto, teniendo en cuenta que tuvo una relación muy estrecha con el director de Lara. Sin embargo, Niven mencionó un incidente con Van en una zona pacífica del frente, en las Ardenas. Miller había trabajado con la estrella alemana de Hollywood y parece probable que hubiera contactado con ella en Ewig. Le cogió por sorpresa el ataque alemán que marcó el inicio de la batalla de Bull. La ofensiva pilló por sorpresa a miles de soldados estadounidenses. Fue el último intento de Hitler de alzarse con la victoria en el oeste. Varias unidades de tanques de élite irrumpieron en los bosques belgas y empujaron a las fuerzas estadounidenses hacia el oeste, durante obligados a iniciar negociaciones de paz. David Niven acudió a rescatar a su amiga Dietrich. ¿Le acompañó Miller al frente o viajaron separados? Cuando retrocedía por la carretera embarrada y cubierta de nieve, Dietrich afirmó haber visto en un jeep volcado. ¿Pudo Miller haber resultado herido o incluso muerto durante la batalla de Bull? Era resultado, le habrían llevado al hospital de campaña y luego le habrían enviado a casa, a un hospital militar. Si Miller logró llegar a Francia, ¿cómo afirmaron muchos testigos, pues? La misión de rescatar a una vieja amiga podría explicar su presencia en el frente. Hasta que vieron la luz. Se envió a Washington, desde París, un expediente de personal sobre la desaparición de Miller. No se trataba de un informe de desaparición de tripulación aérea. Era un expediente de tropas desaparecidas durante una operación del ejército de tierra, no de soldados desaparecidos a bordo de un avión. El expediente desapareció. El investigador Wilbur Wright recibió más tarde una carta que declaraba que Miller había muerto a consecuencia de sus heridas en un hospital de Ohio en 1945. Pero luego se explicó que dicha carta había sido un error administrativo. Tal vez la auténtica razón para la ocultación de la muerte de Miller se produjera más de 50 años después. En el periódico alemán Bild, el periodista Dr. Rudolf Kotte afirmó que había encontrado documentos en los archivos del Servicio Secreto estadounidense en Washington que declaraban que Miller no había muerto por heridas recibidas en el frente, sino en circunstancias muy comprometedoras. Los agentes del Servicio de Inteligencia descubrieron que Miller había fallecido en la cama después de mantener relaciones sexuales con una prostituta en París. El ejército estadounidense iba a ocultarlo e inventar otra historia para proteger a su familia y mantener estrella. No sería la primera vez que se efectuaba una operación similar. Encajaba con los testimonios de gente que había visto a Miller en París y con las conexiones nocturnos parisinos. Pero en 1998, el antiguo experto en comunicaciones del ejército estadounidense, Hampton Down, sugirió que la historia
afirmó que el avión de Miller no se había estrellado en el Canal de la Mancha, misión secreta durante la cual fue capturado y fusilado por las SS alemana. Además explicó que la muerte del director de orquesta fue un asunto muy delicado, viuda. ¿Pero en qué misión vuelto Miller? Down sugirió que estaba relacionado con el colapso de la maquinaria bélica nazi. Las alemanas habían sufrido varias derrotas y estaban en plena retirada ante el ejército soviético. Si no se actuaba con urgencia, los soldados rusos pronto entrarían en Berlín. Iniciar negociaciones de paz con los aliados occidentales. Himmler, el cabeza de la... era extremadamente fiel a Hitler, pero incluso él estaba empezando a temer por su propia supervivencia. En 1944, Himmler había enviado un mensaje secreto al mandatario británico en la época de la guerra, Winston Churchill. Contenía una primera oferta de rendición condicional. Ha sido descubierto hasta muy recientemente. Parece ser que Churchill recibió el mensaje pero decidió destruirlo. No quería entrar en negociaciones con el alto mando nazi, que les dejaran con el más mínimo vestigio de poder. Solo aceptaba la victoria total de los aliados. Una vez que fracasó en su intento de captar la simpatía de los británicos, puede que Himmler tornara sus ojos hacia los estadounidenses. Se ha sugerido que Eisenhower envió a Miller como parte de los nazis. En el caos de la batalla del Bulge, puede que Miller fuera capitana. Una misión política tan delicada habría sido con todo pues y origen a otra versión sobre la muerte de Miller. Si esa afirmación fuera cierta, la muerte secreta de Miller habría supuesto un final heroico para un artista muy popular. ¿Pero es esta la verdadera historia de la desaparición de Glenn Miller? Cuando el avión ligero de Glenn Miller despegó el 15 de diciembre, las condiciones climatológicas eran muy malas. La niebla y las fuertes lluvias provocaban graves turbulencias y apenas había visibilidad. Y existía un peligro adicional que pudo... 1 to 2 miles, completely cloudy, absolutely overcast. The cloud base at this time, not too way of telling from this how thick the cloud is. But on the other hand, there is a front coming in from the west, so the cloud was likely to thicken with time. If this was a light air at 3,000 feet, what would be the chances of icing up? Well, I should think fairly high. It would have been in sub-zero temperatures and in clouds, so a fairly high chance of icing. Con el estreno de la película Música y Lágrimas en 1950. La viuda de Miller aprovechó la ocasión para llevar las partituras musicales del director de orquesta a la biblioteca del Congreso. El éxito de la película recordó a un antiguo piloto de la RAF en el Canal de la Mancha el mismo día que Miller había desaparecido. En diciembre de 1944, el copiloto de la RAF, Fred Shaw, se subió a un bombardero Avro Lancaster de 4 motores. Era uno de los 138 bombarderos aliados que despegaron de Mithwall, en Norfolk, Inglaterra, para efectuar un ataque sobre territorio nazi. Enfrentaba las defensas antiaéreas alemanas, coordinadas con la flota aérea de combate, dirigidas por radar y preparadas para derribar los bombarderos aliados. Pero al sur de Bruselas envergan la misión porque su escolta de caza tiempo. Sin escolta, los bombarderos serían como patos para los cazas alemanes. Los Lancasters dieron la vuelta sobre el Canal de la Mancha, donde les ordenaron que tiraran al mar sus bombas sin utilizar. Los aterrizar cargados de bombas potencial. Se delimitó una zona del Canal de la Mancha con este propósito: es tráfico marítimo y aéreo aliado. La zona estaba a unos 50 kilómetros al sur de Beachy Head, en Sussex. El copiloto Fred Shaw tardaría décadas en olvidar lo que vio a continuación. Como copiloto del Lancaster, podía ver exactamente dónde caían las bombas. I looked down at him and I recognised it as a Norseman. A Norseman because of his high wing configuration, his parallel chord wings, and a rather ludicrous small tail there. Now I watched him and he was going south towards our tail. But anyway, I was at the edge of the wing. He vanished from my sight. I saw him flip over the port. He looked as though he was going into a spin, and then he dived in. And a splash, then disappeared under the leading edge of the wing. Que el avión de Miller se hubiera desviado unos pocos kilómetros de su trayectoria prevista para penetrar en la zona de peligro de los bombarderos que regresaban. La zona estaba claramente marcada en los mapas de vuelo, pero las malas condiciones climatológicas puede que desviaran al avión de Miller de su trayectoria, y la escasa visibilidad pudo haber escondido al pequeño avión de las tripulaciones de los bombarderos. Cada Lancaster lanzó una bomba gigantesca de 2000 kilos, además de varias bombas incendiarias.
El avión ligero Norseman podría haber sido derribado por una bomba o por su onda expansiva. De cualquiera de las dos formas, el piloto no tenía escapatoria. En febrero de 2000, el ingeniero de vuelo de la RAF, Derek Thurman, vendió el diario de vuelo en el que se describía el incidente. Viajaba en el mismo avión Lancaster que Fred Shaw. La anotación del 15 de diciembre de Thurman decía: operación sigue en suspendir. Cuando la misión fue abortada, la tripulación no tuvo que redactar informes después. El artillero trasero lo vio y dijo: cielo santo, se ha caído, se ha caído. Yo le dije que me parecía increíble que hubiera un avión, porque no debería haber ninguno. Thurman confirmó que el avión de Miller en Norseman volaba en dirección contraria y se dirigía hacia ellos camino de Francia, cuando perdió el control y cayó al canal. Era el único Norseman que podía haber estado en la zona en ese momento. Creo que es una prueba histórica sobre la muerte de Glenn Miller. Un miembro de la tripulación identificó el avión, la hora encajaba con la de su vuelo y todos los indicios apuntan en esa dirección. Un portavoz del Ministerio de Defensa británico dijo: nadie es... La falta de una explicación oficial animó a muchos admiradores de Glenn Miller a explorar ellos mismos el misterio. El piloto John Edwards ha recreado su propia versión de aquel vuelo final. 75 knots on and down to 1,200 feet. We're now flying along at 3,100 feet, about the height that Miller was crossing the channel between Dymchurch and Cairns and Winrow in France. We're flying in instrument weather, it's foggy on the ground, very cloudy conditions, very cold. In fact, we're in dangerous icing conditions, so we'll have our carburetor heater off. I'm losing some engine performance. I'm putting a bit more... I've lost my engine. RPM indicator's dropping. Can't pick it up on either magneto. I've lost my engine completely. We've got to ditch. 2,500 feet. I have sufficient airspeed, okay. Switch is off. Fuel off. Warn passengers to expect a ditching. I'm about 12.5 miles off Dymchurch. At the moment, I can't use the radio. My radio is inoperative because it's wartime and there's radio silence. Still flying feet to this stuff now. See ahead. Airspeed's okay. Full flap. Try and get my speed down. Coming to feet, pushing my nose down. I've still got flying speed. Down to 400 feet, still in a steep descent. There's nothing I can do. Water's coming up at me. Down to 200 feet, just above. I've got to put the nose down to go in fairly gently. Hold back, and we're into the sea, and we're in the sea. Nose is going down. My nose heavy. We're sinking fast, and I can't get out. Edwards creyó que había encontrado una imagen de sonar del avión siniestrado en el fondo del Canal de la Mancha. Organizó una expedición para recuperar el avión perdido. We can't really be sure until we've actually, first of all, taken a look with the underwater television cameras. Then we have 3 divers ready to go down. They will positively identify it, but the missing aircrew report released today gives the vital information to identify it. It gives the serial number of the aircraft and the serial number on the occupant's identity tags, which will identify that aircraft beyond all doubt. Desgraciadamente, en esa zona no se hallaron ningunos restos del avión. El cuerpo de Miller nunca apareció. ...40 años después de la muerte de su hermano, Herb Miller seguía intrigado por su desaparición. Tiempo. No sé qué creer. En los documentos que he visto, en el informe de desaparición de tripulación, y eso está en la otra punta de Francia, escrito con un tipo de teclado diferente, que siguió la ruta A2. Pero se nota que eso lo añadieron, creo que lo hicieron para ocultar algo. Hoy en día, la desaparición de Glenn Miller continúa desafiando a la lógica. ¿Es así porque alguien quiso que su muerte fuera un misterio? Diciembre de 1944 era un país plagado por el mercado negro. Miller pudo ponerse en peligro al aceptar la oferta de vuelo que le hizo un personaje como Bessel. Una vez en el aire, el avión de Miller pudo ser víctima de las inclemencias del tiempo o de un trágico error de navegación que lo situó en la zona de descarga de los bombarderos que regresaban.
Por otro lado, puede que Miller lograra vuelto en una misión secreta para rescatar a una amiga o para emprender negociaciones de paz con los nazis. Parece que nunca lo sabremos con seguridad. Se han erigido monumentos en memoria de Gran Bretaña. Su música permanece viva en el recuerdo de mucha gente, viejos y jóvenes de ambos lados del Atlántico. De la muerte de un capellán castrense citó a Nietzsche en un cementerio militar estadounidense cerca de Cambridge. El universo sin música sería una locura. Añadió que, para los jóvenes que luchaban contra el nazismo hace 50 años, el mundo habría sido una locura sin la música de Glenn Miller.